Steeler Nation, por primera vez en muchos años, la ofensiva de Pittsburgh tiene una dirección clara, porque esto ya no se trata solamente de Aaron Rodgers, no se trata solo de ganar en 2026, se trata de algo mucho más grande. La llegada de Mike McCarthy como head coach representa el inicio de una nueva identidad ofensiva para los Steelers. Una ofensiva moderna, estructurada, innovadora, diseñada para desarrollar a quarterbacks de élite y más que nada construida para finalmente llevar a Pittsburgh a la NFL ofensiva moderna. Porque si algo ha definido la carrera de Mike McCarthy en su larga trayectoria es su obsesión por construir ofensivas de élite y desarrollar a quarterbacks de élite. Brett Favre y Aaron Rodgers con los Packers, el mismo Dak Prescott con los Dallas Cowboys y ahora lo puede hacer un último año con Rodgers y al futuro con Drew Allard. Pero para entender por qué Pittsburgh apostó tan fuerte por Mike McCarthy, primero hay que entender de dónde viene su ofensiva y hoy te cuento todo su trasfondo, desarrollo y todo sobre la ofensiva de Mike McCarthy. Mike McCarthy nació ofensivamente dentro del tan aclamado árbol de la West Coast Offense en Nueva Orleans y en San Francisco. La legendaria filosofía ofensiva creada por Bill Walsh, mejorada por Mike Shanahan y actualmente implementada por grandes equipos dirigidos por Kyle Shanahan, Sean McVay, Matt LaFleur y muchos coaches exitosos actualmente en la era moderna. Una ofensiva basada principalmente en timing efectivo, ritmo y lecturas rápidas y precisión absoluta, con gran entendimiento del juego terrestre, del uso de la línea ofensiva y de receptores, creando espacio y facilidad para el quarterback. Pero McCarthy no solo aprendió esa ofensiva, la evolucionó. Durante sus años en Green Bay, McCarthy construyó un sistema ofensivo diseñado específicamente para ayudar y mejorar el rendimiento del quarterback y a un alto nivel. Su ofensiva en los Packers se caracterizó sobre todo por una gran evolución de un juego rápido de spacing donde los receptores se separaban de forma muy simple por el esquema, lo cual daba lecturas simples, conceptos cruzados, pases intermedios y sobre todo control total desde lo más importante de esta ofensiva, que es la línea de golpeo y el juego terrestre, porque las ofensivas de McCarthy siempre tuvieron algo especial. El quarterback tenía libertad para cambiar jugadas, ajustar protecciones, leer coberturas, manipular defensivas, y justamente eso fue exactamente lo que convirtió a Aaron Rodgers en una superestrella a nivel MVP y nivel quarterback histórico, ya que tenía libertad pero al mismo tiempo tenía una estructura y un esquema que lo basaba y dominaba absolutamente todo con McCarthy. Pero antes de todo esto que te conté, hay un punto clave que tenemos que tocar a profundidad, y es cómo Mike McCarthy construyó a Aaron Rodgers en lo que hoy conocemos. Cuando Rodgers llegó a Green Bay, era un quarterback extremadamente talentoso, de eso no había ninguna duda, pero también era un proyecto a largo plazo, tenía mecánicas muy inconsistentes, problema muy grave en su trabajo de pies, movimientos innecesarios en el release del balón y hábitos del colegial que claramente no funcionarían en la NFL. Entonces McCarthy comenzó el proceso que tanto le gusta, un proceso obsesivo. Cada movimiento era analizado,
cada detalle era corregido y todo era cambiado con Rodgers. Cambió el trabajo de pies, la postura, el release del balón, la coordinación del cuerpo y la espiral del balón. Todo lo cambió, todo, y poco a poco Aaron Rodgers comenzó a transformarse hasta convertirse en el quarterback que ya todos conocemos, un quarterback súper talentoso, MVP, campeón del Super Bowl y uno de los mariscales más impresionantes en la historia de la NFL. Porque la ofensiva de McCarthy y McCarthy como coach no solo producían estadísticas y ofensivas impresionantes, lo cual es garantía, sino que también desarrollaba quarterbacks, y durante años Green Bay tuvo alguna de las ofensivas más explosivas y eficientes de toda la liga. Pero lo más impresionante es que McCarthy nunca dejó de creer en Aaron Rodgers, nunca dejó de evolucionar el talento de Rodgers desde novato hasta que fue campeón del Super Bowl. Y también algo importante es que Mike McCarthy por sí mismo nunca dejó de evolucionar, ya que después de una turbulenta salida de los Green Bay Packers en 2018, muchos pensaban que Mike McCarthy era un coach ofensivamente anticuado, que no pudo manejar la personalidad de Aaron Rodgers y que su sistema pertenecía al pasado. Pero en los Dallas Cowboys, cuando llegó en 2020, demostró exactamente lo contrario, sobre todo en 2023, tras varios desacuerdos ofensivos con el aquel entonces coordinador ofensivo de Dallas, Kellen Moore. Mike McCarthy decidió tomar el control completo del ataque, y junto con Brian Schottenheimer en los Cowboys, ahí nació lo que él mismo llamó la Texas Coast Offense. Una evolución moderna de la West Coast Offense clásica, pero evolucionada y mucho más eficiente, más rápida, más adaptable y más balanceada, diseñada para controlar absolutamente todo el ritmo de la ofensiva desde el playbook del coordinador ofensivo. Dallas comenzó a utilizar mucho más pases rápidos, motion pre-snap, spacing de los receptores, a los corredores jugando como receptores, a los receptores jugando como corredores, con play action y conceptos diseñados para simplificar las lecturas del quarterback. Y el resultado de toda esta evolución ofensiva entre Mike McCarthy y Brian Schottenheimer fue simplemente brutal, fue cine. Y es que Dak Prescott, el mariscal de los Cowboys, jugó probablemente el mejor nivel de toda su carrera. Se convirtió en candidato al MVP, fue líder de touchdowns, uno de los mejores 5 quarterbacks en eficiencia, pero además Dallas terminó teniendo una de las 2 ofensivas más eficientes de toda la NFL. Pero quizás lo más impresionante para muchos, incluyéndome, fue cómo McCarthy y su esquema utilizó al receptor estelar CeeDee Lamb, moviéndolo constantemente en toda la ofensiva, como corredor, como interno, externo, por todos los huecos del campo aparecía CeeDee Lamb, creando espacios, aislando matchups, construyendo una ofensiva donde cada jugador tenía una función específica, donde todo estaba fríamente calculado, donde McCarthy controlaba todo y donde todo tenía intención. Y eso exactamente es lo que enamoró a Pittsburgh, el cómo fue capaz de evolucionar la West Coast Offense, crear su propio esquema y hacer que Dak Prescott y los Cowboys tuvieran un año increíble, que si bien terminó en derrota en postemporada contra Green Bay, aún así en temporada regular la ofensiva de Dallas fue impresionante y la temporada de Prescott fue simplemente cine, y todo por el esquema y evolución de McCarthy. Justo por esta evolución que McCarthy creó en Dallas es que los Steelers terminan por apostar por el veterano head coach. Es que le gustó mucho a Art Rooney y a Omar Khan, y si bien
es una contratación polémica. También la evolución y lo que hizo McCarthy en Dallas hace todo el sentido para los Steelers, y es que los Steelers necesitaban evolucionar. Durante años la ofensiva de Pittsburgh se sintió limitada, predecible y honestamente con Mike Tomlin atrapada en el pasado, pero además con muchos problemas constantes para desarrollar a quarterbacks y encontrar el mariscal del futuro. Pero McCarthy representa lo contrario, representa adaptación, modernización, evolución y una estructura creada para mejorar al mariscal de campo y crear futuro con tu quarterback, y una ofensiva diseñada para ayudar a este mismo jugador a jugar rápido, tener buenas estadísticas y ser eficiente. Y eso es lo que ahora comenzaremos a ver con Pittsburgh Steelers. Apuesta por McCarthy porque su esquema les va a hacer conseguir al mariscal del futuro. Ya vemos cómo McCarthy trabaja con Drew Allard, con Will Howard, y tendrá una temporada más de su viejo conocido, de Aaron Rodgers, y toda esta mezcla tiene mucho sentido del por qué McCarthy termina llegando a Pittsburgh, ya que honestamente esta ofensiva parece hecha para la versión actual de Aaron Rodgers. Ya no estamos hablando del Rodgers de 2012, del MVP, del atleta explosivo, el improvisador constante, de los Hail Marys. Ahora hablamos de un quarterback cerebral, preciso, inteligente, élite, leyendo a las defensivas antes del snap, y McCarthy sabe perfectamente lo que tiene y cómo lo va a explotar, con juego rápido, timing throws, pases intermedios, conceptos cruzados, espacios abiertos y libertad total para controlar el partido desde la línea ofensiva. Lo mismo que hizo con Prescott en los Dallas Cowboys. Va a utilizar mucho a receptores versátiles y la rotación de sus corredores, pero además Pittsburgh finalmente comenzó a construir el personal ofensivo correcto, y esto emociona porque la ofensiva en 2026 será muchísimo más completa, y así es como se va a ver esta ofensiva. Empezando con el receptor número 1, DK Metcalf, un receptor atlético, físico y que será el arma explosiva de este equipo. Como alas cerradas, Darnell Washington y Pat Freiermuth son un complemento ideal que Rodgers ya conoce y que a McCarthy le va a encantar usar en el centro del campo. Pero además llega Michael Pittman Jr., receptor físico, versátil, dominante y perfecto para atacar zonas intermedias. También llega el novato que me encanta, Jeremy Bernard de Alabama, receptor rápido, de rutas, explosivo, el tipo de receptor moderno ideal para spacing y separación y que tanto le gusta usar a Aaron Rodgers y a McCarthy. Si no, pregúntenle a Jordi Nelson y a Davante Adams. También llega Rico Dowdle, que junto con Jalen Warren van a ser corredores sólidos y eficientes para balancear el ataque, pero además una línea ofensiva, buena y joven, pero sobre todo con muchísimo potencial. Zach Fraser es una garantía, Mason McCormick ha crecido como guardia, Troy Fautanu es garantía y puede jugar en su posición natural de tackle izquierdo, Broderick Jones altibajos pero aún puede aportar, llega como novatos Jennings Dunker, que puede ser guardia y tackle, Max Iheanacho, que como tackle derecho es una montaña y tiene demasiado potencial, y una línea construida para crecer dentro del sistema de McCarthy, porque la Texas Coast Offense necesita exactamente eso: protección inteligente, mejorar la comunicación, juventud, movilidad y disciplina técnica. Y honestamente, por primera vez en mucho tiempo, la ofensiva de Steelers se siente moderna y se siente con el personal para poder revolucionar y adaptarte a la NFL ofensiva en 2026. Pero quizás lo más importante ni siquiera es la ofensiva ni Aaron Rodgers, ni siquiera es todo lo que se está armando para 2026.
El verdadero proyecto tiene nombre y apellido y se llama Drew Allar, quarterback novato que recién llegó desde Penn State, y es que McCarthy siempre ha estado obsesionado con desarrollar quarterbacks jóvenes y con talento, y eso ya comenzó con Drew Allar, un quarterback extremadamente talentoso, llegado en la tercera ronda sí, pero con brazo de élite, tamaño NFL prototipo, 2 metros básicamente, potencial enorme, pero al igual que Aaron Rodgers, como conté al inicio de este video saliendo de college football, Allar llega con problemas técnicos y de posicionamiento que necesitan ser corregidos en 2 o 3 temporadas, y McCarthy ya ha comenzado el proceso de desarrollo con Drew Allar. Ha empezado a cambiar su trabajo de pies, la coordinación corporal, la mecánica de lanzamiento, la velocidad de ejecución, la consistencia de la espiral. Todo está siendo reconstruido, y qué mejor que aprender cuanto menos una temporada de Aaron Rodgers en la banca, porque McCarthy ya hizo esto antes, ya ha desarrollado al máximo nivel a los quarterbacks, lo hizo con el mismo Rodgers, lo hizo con Dak Prescott y ahora busca repetirlo con Drew Allar, porque sí, a McCarthy le encantó Drew Allar y por eso lo seleccionó. Le encanta su brazo, su tamaño, su talento, y esta vez está dispuesto a tener un proceso largo para desarrollar a este quarterback. Ya está trabajando con él y va a seguir por cuanto menos un par de temporadas más trabajando de cerca con Drew Allar. La diferencia es que esta vez Pittsburgh está construyendo todo un sistema alrededor de ese proceso. Corredores nuevos, una línea ofensiva joven, receptores jóvenes y todo un potencial a futuro que está preparado no solo para que Rodgers tenga éxito en 2026, sino para que el mariscal de campo del futuro tenga un equipo, un esquema, un sistema y un head coach con el cual pueda brillar en el futuro de esta franquicia. Y quizás, Steeler Nation, allí está lo más importante de todo esto. Mike McCarthy no llegó solamente para entrenar a Aaron Rodgers, llegó para cambiar la identidad ofensiva completa de los Pittsburgh Steelers, para modernizar el sistema, para crear un esquema, para construir quarterbacks y para darle finalmente una dirección clara al futuro de esta franquicia, que era muy necesario, porque sí, Rodgers puede ayudar a competir ahora, pero el verdadero éxito de esta ofensiva será lo que Pittsburgh se convierta en los próximos años. Este 2026 es apenas el primer ladrillo de toda una construcción a futuro con Mike McCarthy y lo que puede llegar a ser Drew Allar o cualquier otro mariscal joven. Y por primera vez en mucho tiempo parece que Steelers finalmente tiene un plan para modernizarse y cambiar todo lo que no se ha hecho en las últimas temporadas. Te toca a ti dejarme en los comentarios qué piensas de la ofensiva de McCarthy, de su planificación a futuro con Drew Allar y los mariscales jóvenes de Aaron Rodgers y McCarthy en 2026. Te leo en los comentarios. Steeler Nation, esto fue un video más o menos documental de Steelcast. Mi nombre es Juan Pablo Campos. Te invito a apoyarme con tu like, suscripción, compartir este contenido que es gratis y me apoya muchísimo. Y dicho todo esto, muchas gracias Steeler Nation y nos vemos en el siguiente video. Adiós.